La creatividad es algo de lo más importante que hay en el derecho. Si tú eres estudiante de derecho, si tú estudias esta carrera que es tan noble porque ofrece muchas ventajas, pero también ofrece algunas cuantas dificultades, tú tienes que saber que el derecho no es una ciencia matemática. El derecho no es una ciencia estrictamente porque ni siquiera sigue un método científico. Hay quienes piensan que si la ley dice una cosa, se tiene que aplicar estrictamente, de tal suerte que si es A más B, tiene que ser igual a C. Pues te quiero decir que en el derecho esto no opera así, y no es que no vayas tú a aplicar la ley correctamente en un estado constitucional de derecho, sino que tú tienes que crear, con base en tu imaginación y con base en tu capacidad de hacer normas y de hacer una buena aplicación del derecho, cómo va a ser la mejor solución que le puedes dar a un caso en concreto. Y esto puede aplicar tanto en la materia civil, como en la materia mercantil, como en la materia constitucional, administrativa o cualquier otra que me quieras decir. La importancia de la creatividad en el derecho es tal que un abogado que no es creativo simplemente pareciera ser alguien que estudió leyes pero no derecho. Abogado es el que sabe derecho. Alguien que estudia leyes no sabe derecho, simplemente sabe leyes. Esa es la gran diferencia entre un abogado y alguien que estudia leyes. Un abogado tiene criterio jurídico, alguien que estudia leyes no tiene criterio jurídico. Yo puedo estudiar alguna otra carrera, inclusive ni siquiera haber estudiado nada formalmente y conocer algunas leyes, conocer reglamentos de tránsito, reglamentos ambientales, reglamentos de buen gobierno, por ejemplo, y eso no me hace abogado. De tal suerte que ser abogado no es aplicar la ley, no es saberse la ley. Ser abogado radica en la creatividad que nosotros como profesionistas tenemos para poder utilizar la legislación, los contratos, quizá una estrategia procesal para dar un mejor resultado. Esa es la creatividad en el derecho. La importancia de ser creativo es tanta que si tú llevas, por ejemplo, a tu cliente a una regulación específica, puedes darle en toda la torre a ese cliente. En primera, porque le puede costar mucho dinero, y en segunda, porque puede que no tenga la infraestructura ni los medios necesarios e indispensables para poderse regular. Te pongo un ejemplo. Hay quienes han pensado que para prestar dinero tienes que ser una SOFOM, o sea, una sociedad financiera de objeto múltiple. Sin embargo, esto no es cierto. Si tú miras el 87B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, te darás cuenta que prestar dinero es una actividad libre que se puede hacer sin ni siquiera pedir una autorización, pudiendo ser persona física o persona moral. Un mal asesor que no tiene creatividad y que aparentemente solo se sabe la ley, automáticamente diría: esto es un caso de regulación, tienes que ser SOFOM para prestar dinero. Alguien con creatividad te diría primero algunas preguntas y te las haría en el sentido de determinar cuánto capital tienes, qué riesgos quieres adquirir o quieres asumir, cuántos riesgos puedes asumir, por ejemplo, si estás en capacidad ya de ser una empresa, una entidad financiera, o si apenas puedes ser una sociedad anónima, por ejemplo, no entidad financiera, o inclusive como una SAS, si no rebasas los límites, o por qué no hacerlo como persona física, dependiendo de las dimensiones de tu cliente. Este es un solo ejemplo en materia mercantil y en materia financiera, pero esta creatividad, esta facilidad para poder dar una solución a tu cliente tiene que aplicar en todo. Un abogado procesalista que no tiene creatividad para aplicar una estrategia en juicio, ya sea en amparo, en un juicio ordinario civil o mercantil o un ejecutivo, por ejemplo, o una controversia constitucional, y no es capaz de crear con las normas jurídicas, no es un abogado. Por otro lado, por ejemplo, imagínate a alguien que redacta contratos o que hace asambleas de accionistas. Si esa persona no es creativa y no tiene la capacidad de poder moldear la voluntad de las partes y plasmarlo en un contrato, ese abogado no sirve. Aquel abogado que utiliza un machote y cree que ese machote o formato le va a solucionar la realidad o un problema a un cliente en la vida de a de veras, está en un serio problema. Ese no es un abogado. Por eso el abogado que utiliza machotes para demandas, para escritos, para oficios, para contratos, para asambleas de accionistas, eso es un estafador. Ese no es un abogado. Abogado es el que da una asesoría con base en la creatividad jurídica. No confundir con el hecho de evadir obligaciones legales. Eso no es creatividad. Creatividad es utilizar los beneficios y las bondades que te da la ley
para poder dar mejores soluciones o mejores prevenciones legales, para prevenir problemas. La importancia de la creatividad en el derecho es fundamental, sin embargo es poco fomentada en las universidades de derecho. Por eso te invito a que seas una persona, un abogado creativo, un estudiante de derecho creativo. Utiliza la ley, utiliza el criterio, utiliza la lógica, utiliza la doctrina, utiliza la jurisprudencia, integra todos estos elementos y así te va a surgir la creatividad. Crear, eso es creatividad. Creatividad viene de crear, transformar las leyes, utilizar las leyes para poder prevenir y dar soluciones. Nos vemos en una nueva transmisión.